Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en qué momento estés mirando esta entrevista, lo importante es que llegaste. Porque estuvimos un rato fuera. Kit Carlomagno estuvo investigando. Estuvo viendo qué sucedía en estas elecciones y hoy vuelve con un completo análisis y con los mejores panelistas. Y empezamos entonces, Kit, con nuestro gran amigo, compañero, colega, doctor Pedro Santander. Bienvenido Un honor estar con nuevamente a este garage. Donde muy cómodo me siento. Muy bien. Excelente. Y donde, bueno, tenemos algunas preguntas. O sea, todo el mundo se pregunta qué sucedió. Yo no sé si está en la respuesta en esta entrevista. Tampoco le vamos a pedir tanto al compañero acá porque está difícil o no. O tenemos algún indicio de qué sucedió en estas elecciones. Yo leí una entrevista tuya ya que algo te preguntaban desde España, pero bueno, usted es vecino, parte de este medio comunitario. Bueno, agradecemos al Operatividad TV también y a Casa Podcast TV. Gracias por dar este espacio porque tenemos dudas. Las audiencias tenemos, los vecinos tenemos dudas. ¿Qué sucedió? Soy vecino tuyo, así que también tengo muchas de las dudas que tú también tienes seguramente. Bueno, sucedieron algunas cosas que eran predecibles y previsibles y otras no tanto. Yo creo que el orden de llegada de pasada la segunda vuelta, Jara Kast, estaba como claro que iba a ser ese el orden de llegada. La sorpresa claramente fue que la distancia era bastante menor a la que muchos esperábamos. La gran sorpresa, como ya todo el mundo lo ha dicho, es la llegada en tercer lugar de Parisi, pero habría que decir ahí que segunda vez que llega en tercer lugar, ¿eh? No es primera vez, en la última. 2021. Claro, y ahí yo diría que ahí fue aún más, para mí al menos como investigador, como hombre además como politizado, fue más sorprendente la anterior que esta, su tercer lugar, porque recuerden ustedes que el 2021 no pisó territorio nacional. Desde Miami hizo la campaña. Claro, yo le decía a mi alumno, a veces le he dicho, hiciera un avatar. ¿Cómo demostrar que no era París y que no era un avatar, que era París? Era imposible de demostrar. Entonces, pero él fue muy interesante, creo, y yo muchas veces le dije a muchos alumnos míos que yo soñaba con alguna tesis, alguna investigación que se metiera en el fenómeno de París y comunicacionalmente, política y comunicacionalmente el 2021, porque llegó a un tercer lugar, dejando detrás a Meo, dejando detrás a Goich, que era de la democracia cristiana, a Sichel, que venía de la derecha y metiendo tradicional. 8 diputados en ese momento. 8 diputados, además. Entonces fue interesante. Y claro, y bueno, y tal vez la otra sorpresa grande, inmensa, el quinto lugar de Evelyn Matei, que, Nico, 8 meses atrás era la presidenta de la República virtualmente. Bueno, ahí existieron varias encuestas que la daban en otro lugar, con mucho más votación, pero algo nosotros estuvimos investigando a través del laboratorio de datos de la Universidad Católica de Valparaíso, que estamos como en un proceso de investigación de este fenómeno que es mundial en realidad. Hay otros estudios que avalan las redes sociales y la escucha social como proyecciones mejores que la encuesta en Estados Unidos, en Colombia. Sí, bueno, sí, es una tendencia en la investigación social, sea funcionalista, crítica o positivo, lo que sea, hay una tendencia clara en la investigación social, en el área de las ciencias sociales y también en el área de las ciencias ingenieriles, de tratar de captar, podríamos decir, el sentir social. Claro. ¿Ya? Por eso se habla de demoscopía, el sentir social, a través de la lectura, el análisis y la interpretación de lo que pasa en las redes sociales, donde miles y miles de millones de personas a diario expresan su opinión, expresan sus gustos, dan a conocer sus hábitos, sus rutinas. Entonces, es una fuente muy rica de información para la investigación social. Ya en otra entrevista, Pedro, hablamos de demoscopía, pero para la persona que acabó de llegar, que aún no ha visto la otra entrevista, pues lo invitamos a que vean los otros Carlomagno. ¿Podríamos sintéticamente explicar que esto es la demoscopía digital? Claro, mira, demos, el pueblo, y escopía viene de telescopio, como telescopio, ¿no? Claro. Entonces, es mirar el pueblo, ¿ya? Es como lograr
con un telescopio mirar una porción de aquello que pasa a nivel popular. Entonces la demoscopía busca, como yo dije, entender fenómenos sociales más amplios, el sentir social. Algunos hablan de tratar de entender la opinión generalizada en torno a ciertas cuestiones. Entonces, esa es la demoscopía. Y cuando es digital es porque está mirando el mundo digital de las redes sociales fundamentalmente. Espacio público digital se Sí, podría decir. sí, se podría decir la plaza pública. Claro, es el mundo virtual donde las personas estamos ahora muchas horas al día y por miles de millones. Entonces, claro, ahí nosotros libremente, eso es importante, porque cuando alguien te encuesta a ti, Ujú. no es tan libre la cosa, pues llegan a tu Claro. casa, hay una situación a veces de incomodidad, te llaman por teléfono, no es tan libre, pero tú cuando te expresas en las redes sociales, das a conocer tus enfados, tus Claro. alegrías, tus gustos, Voluntariamente, digamos. lo haces voluntariamente, nadie te obligó a hacerlo, entonces es un dato muy cualitativamente muy rico. Y en este sentido, ¿qué observaron? Entiendo que con un curso estuvieron hablando Sí. en la universidad sobre este fenómeno de las... Sí, durante todo el semestre fue uno de los cursos más lindos que me ha tocado hacer. Ah, qué bien. Hicimos un taller de investigación. Mandémosle un saludo a esos estudiantes. Sí, me No, encantaron, muy me bien, encantaron, me estudiantes. encantaron esos chicos y sobre todo chicas que habían 2, 3 cabros y el resto eran chicas. Estudiantes de cursos superiores de periodismo de cuarto año. Y hicimos 5 grupos y cada grupo investigó algo Ah, relacionado con la campaña electoral y las redes sociales. ya. Fue muy interesante. Entonces, hubo un grupo que estudió, por ejemplo, la violencia digital, el discurso de odio contra Matei y Jara, 2 candidatas de izquierda a derecha, pero mujeres. Hubo otro grupo que investigó los memes, cómo se comportan los Claro. memes en esta campaña en páginas de izquierda y en páginas de derecha. Ah, qué Y bien. así fue muy interesante. Otro grupo investigó a Parisi, ya eso fue muy interesante, a los usuarios de Parisi. ¿Y se podría compartir algunas cositas de...? Claro, eso son investigaciones para compartir Ah, muy justamente. bien. Están llegando acá en este momento preciso para bien el dato. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que te comentaban y las conclusiones que tú también sacaste? Bueno, mira, una de las conclusiones que sacamos en estos grupos, no mencioné todos los estudios, pero bueno, Claro. es que la derecha política, Volvemos a los estudios después, pero... sí, la derecha política, sí, por supuesto, la derecha política en redes es más organizada y más activa. ¿Ya? Es decir, tanto en los memes como en los candidatos, se vio claramente que la derecha política, incluso en el mundo de los memes, es mucho más activa que la centroizquierda o la izquierda, los que apoyaban a Jara, qué sé yo. Eso es una cosa clarísima. Después, fue muy interesante ver, por ejemplo, que una diferencia entre, que yo no lo vi, lo vieron los estudiantes míos, después compartíamos las investigaciones, pero fue muy interesante ver que, por ejemplo, los adversarios de Kast y los adversarios de Parisi no eran exactamente los mismos. ¿Ya? Kast tenía como adversario clarísimo, ya como contradestinatario, al gobierno, al Estado. Parisi a los medios de comunicación y a la élite. ¿Ya? Entonces, fue interesante ver que Parisi tenía los medios como un objetivo a lo Trump. Sí. ¿Ya? A lo Trump, a lo Milei. Uno de los adversarios de Parisi era los medios de comunicación. La fórmula Trump, digamos, Entonces, o Cambridge Analytica, porque fue en el primer contexto del 2021, era el contexto de Cambridge, ¿no? no, eso fue antes del 16, Ah, 2016. Gracias. Sí, ya de ahí viene todo Porque eso. Parisi en Miami yo digo que aprendió un modelo, ¿no? Para hacer una campaña así el 2021 que perfeccionó ahora. Bueno, acuérdate de lo que decía el profesor Artés. Si yo hiciera mi campaña desde Corea del Norte, o Claro, viviera allá claro. y viniera para acá, nadie dudaría que yo soy un agente de la inteligencia norcoreana. Qué bueno. Bueno, Grande, es una lógica bastante implacable. Parisi vive en Estados Unidos, hace su campaña desde Estados Unidos, viene un ratito acá, se gana unos 2 millones de votos y vuelve. Bueno, Es que además tenía propuestas muy buenas también. tenía Tiene propuestas mérito buenas. en ese... Pero sabes tú, una de las cosas que en este grupo de investigación vimos y que me pareció muy lindo de este curso, entendimos mejor a Parisi. Una de las cosas que entendimos comunicacionalmente hablando es que Parisi tiene aparte que él es un buen comunicador, digamos, Sí, sí. eso lo tienes o no lo tienes. Por ejemplo, Carolina Toa nunca lo tuvo y nunca lo va a tener. Matei creo que lo tiene ahí nomás. Meo es un buen comunicador, me parece.
nos gusten o no nos gusten algunos como Pamela Giles, es una buena comunicadora, Jara es una buena comunicadora, y Parisi, además de ser un buen comunicador, lo que nosotros detectamos, los chicos que estudiaron esto, es que él definió súper bien desde un principio el target, el público objetivo al que iban dirigidos sus mensajes. Y ese no es otro, fíjate tú qué interesante, ese no es otro que el chileno que solo va a votar porque lo obligan. Ese era el público que le interesó. Clase media aspiracional le explicitaba él. Sí, pero también popular, ¿eh? Es decir, veamos dónde está el voto obligado a obligado. O sea, obligado de que es, si, fíjate que en Chile, incluso en los momentos más álgidos, como cuando fue el primer plebiscito, que era voto voluntario, apenas el 55% de la población fue a votar. En el momento más álgido. Es decir, y a veces las elecciones, sí, el 55-45, si no me equivoco. Para compartir algunos datitos del CERVEL. Y a veces, fíjate tú que en las elecciones municipales, por ejemplo las últimas, creo que fue el 37% de la gente fue a votar, en las últimas voluntarias. Entonces hay momentos casi el 70% de la población, no 63%. Entonces, Parisi definió muy claramente cuál era su público objetivo y le habló a ese público y nadie más le habló a ese público. O sea, el público que no, machacó, estuvo ahí. va a votar de manera obligada. ¿Ya? Eso fue muy interesante. Además, un público en un rango etario bien claro, yo diría entre los 18 y los 39, 40 años, fundamentalmente, ¿eh? Y un público masculino. ¿Ya? El minero, el que le gustan los autos enchulados, o sea, todo eso, ¿no? El dato ahora dice que de Parisi a Kaiser, el 70% de la población que votó es de esa idea, como de claro, una ahora idea si le más quitas, tendencia. si le quitas a Parisi, porque lo que te estaba diciendo, Parisi es el que vota por Parisi es un elector, un votante que va obligado, o sea, Claro. si no hubiera obligación no va. Si le quitas Parisi, a eso que acabas de decir tú, la derecha sacó el 50,3%, si no me equivoco. ¿Ya? Sí. Y bueno, acuérdate que con Pinochet sacó el 45%. Sí, sí. ¿Ya? Entonces subió unos 5 puntos en ese sentido. Sí, es que bueno, tenemos una derecha que es fuerte, tenemos un centro oscilatorio que a veces se va para la izquierda, a veces se va para la derecha. Y en eso, Pedro, no, sin querer polemizar, pero tu entrevista afuera marcaba un punto muy específico en cuanto al gobierno, al rol que jugó el gobierno Sí. también, si pudiésemos profundizar en O sea, el bueno, desde mí, análisis. eso ya no es como investigador científico, sino como Vecino. bueno, como sí, vecino y alguien que hace análisis político así cotidiano, normales. Yo creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad en general en la desorientación estratégica que la centroizquierda y la izquierda chilena experimenta desde el 2000, ¿cuánto? 21, desde la derrota del plebiscito. ¿Ese vacío ocupó Parisi? Lo que pasa es que Parisi ocupa un vacío en el sentido, no en ese sentido, Ya. ocupa otro vacío. A ver. Ocupa el vacío de un segmento de la población al que nadie le habla. ¿Ya? Que es el supuestamente apolítico, el que tiene, creo yo, más encarnado subjetivamente los valores del neoliberalismo. ¿Ya? Es decir, porque el neoliberalismo se hace no solo estructura, no solo es el neoliberalismo, no solo nos da un sistema de salud, Claro. un sistema de educación, una estructura urbana, un sistema de jubilaciones, ¿no? Que eso es muy objetivo en términos sociológicos. El sistema neoliberal también se vuelve subjetividad. ¿Ya? Yo me salvo solo, si yo estoy bien no me importa nada, que repito cómo está el de al lado, ¿ya? Yo quiero tener plata para consumir y quiero tener harta plata, eso me va a hacer feliz. Todos esos valores muy consumistas, ¿no? Si yo me esfuerzo me va a ir bien y el pobre es pobre porque es flojo, mañana tengo que trabajar igual, etcétera, Todo etcétera. Todo eso Sí. se encarna en una subjetividad y a esa apuntó desde nuestro punto de vista Parisi. Mira, dejemos en pausa a Parisi porque me interesa ver si tienen algún tipo de dato. Yo recuerdo que al menos para la convención, la primera convención constituyente, ¿cómo se llama? La primera del 2022, 22.
el laboratorio de datos observó un fenómeno de odio sobre Elisa Loncón. En este momento, ¿pudieron observar algún tipo de odio, no sé, por ejemplo, sobre alguna candidata mujer? ¿De nuevo ocurrió algo así? Claro, bueno, lo interesante ahí es que nosotros como el equipo de investigación que yo dirijo, DEEP, ¿Ya? ¿ya? DEEP, PUCB, Demoscopía Electrónica del Espacio Público, nosotros ahí efectivamente logramos desarrollar una herramienta que se llamó el odiómetro, Ah, el odio. que medía odio en línea, ¿no? Odio digital en línea, en el proceso De la de la convención. Convención Sí, Constitucional, sí, sí, sí. 2021-2022, Sí. si no me equivoco. Y ahí nosotros detectamos que la convención sufría ataques digitales, violencia digital permanente, comunicación violenta, pero que estaba fuertemente orientada, dirigida, concentrada en una mujer, que lo hemos hablado otras veces, Elisa Loncón, en su calidad de mujer y de mapuche. ¿Qué es lo que pasó ahora? No lo detectamos nosotros, fue público, que la violencia digital se concentró contra Evelyn Matei. Pasaron dos cosas interesantes. Primero, provino del mismo sector, Sí. que la violencia que Y ella lo sufrió, denunció harto, Dios. del mismo sector que atacó a Elisa Loncón, la Ah, ultraderecha, perfecto, claro. atacó hoy a la derecha tradicional, a Evelyn Matei. Entonces fue interesante ver eso. Y en segundo lugar, nuevamente una mujer es objeto una candidata mujer, una Sí. lideresa mujer, es objetivo de la violencia digital en redes, ¿no? Eso fue interesante. Y lo tercero que me pareció muy interesante, Nico, ¿Mm? es que todos los estudios dicen que es muy difícil enfrentar la desinformación. Entonces a Evelyn Matei la hacían parecer como que estaba mal, como Sí, estaba loca, Alzheimer. Alzheimer, senil, toda Sí, esa sí. cuestión. La alemana. Muchos de nosotros, incluso uno que tiene el ojo entrenado, Mm. ya se lo cuestionaba, ¿no es Sí, cierto? es que la alemana entonces el Alzheimer estaba cercano. Claro. Y bueno, y lo hacían y ni siquiera con inteligencia artificial, Sí, era edición de imagen, porque los silencios se alargaban un sí, poco, bueno. Pero lo interesante ahí fue que Evelyn Matei, porque como te decía, disculpa, los estudios demuestran que es muy difícil combatir la desinformación. mm, Está la ley del tuit incorrecto, que dice que un tuit se viraliza, creo que 7, 8 veces más que el desmentido. Están los estudios de la MIT de Estados Unidos que dicen que la desinformación en Facebook se propaga 6 veces más rápido. Entonces, son estudios que han demostrado que la desinformación es más sí, potente. sí, sí. Pero ¿qué es lo que logró? Evelyn Matei fue muy inteligente en ese sentido, logró frenar la desinformación, los ataques falsos, la desinformación en su contra. Eso no es fácil de hacer, pero no lo hizo desde el mismo espacio digital, no usó las redes para eso, fue, salió, hizo una denuncia pública Sí. ante los medios de comunicación, ante el país, ante los micrófonos, y No, dijo, Cast está sí, haciendo una campaña asquerosa contra mí. sí. Y esa contraofensiva de ella es interesante desde el punto de vista del aprendizaje político y desde el aprendizaje como más empírico. Ella logró frenar esa cuestión. Frenó los trolls. Sí. Frenar los trolls es muy difícil. Ella lo logró. Le fue como el Le fue forro, como él fue. eso sí, pero logró Además que frenar los trolls. no sé si observaron ahí un nivel de hipocresía que tiene la derecha o la gente de republicanos, de ¿Mm? CAS, en atacar también a Jara y a Matei, que, bueno, al menos Jara y Matei, al menos Matei, digamos, no sé qué currículum tendrá, parece que ni se tituló, no, pero ha trabajado, ¿Mm? digamos, hizo hasta clases supuestamente. ¿Para qué hablar de Jara? Pero Cas no ha trabajado nunca. Oye, no, yo estoy preocupado no solo porque va a ser presidente de la República, eso Pero es que ya es Kast, terriblemente preocupante, sino que va a tener que trabajar, levantarse. weón, pero es que no ha trabajado nunca. O sea, ser presidente de la República es levantarse a las 6 de la mañana, por lo menos, y acostarse a no sé, a las 12, 1 de la noche todos los días. No sé si le va a dar el cuero a Kast para un ritmo así, porque, mira, es raro porque, o sea, Ni leyes hizo nada. nada, pues, nada, no iba a las reuniones, no llegaba. El malo del curso, Oye, es la trágico. meritocracia y todo Y eso. ahí hay La una cosa, hipocresía que hay. es muy hipócrita, pero ahí hay una cosa que tenemos que saber combatir. Porque siempre dicen que, o sea, ellos se llenan la boca que los zurdos somos flojos. Claro. Bueno, el movimiento obrero internacional viene de los grandes centros obreros donde a los obreros, a jóvenes, niños, mujeres, los hacían trabajar 18 o 20 horas diarias. O sea, ¿dónde nace la izquierda en Chile? En Salitre, en el movimiento salitrero.
donde les pagaban con fichas. Un trabajo donde yo quisiera ver a uno de estos pituquitos meterse a una mina a ver cuánto dura. ¿Ya? Entonces, nosotros venimos del mundo del trabajo. La izquierda viene del mundo del trabajo duro, campesino, obrero, profesional, duro. Nosotros somos del mundo asalariado, donde no nos podemos dar los lujos de ir un fin de semana, ir de un Que fin no de te echen. semana a Miami y volver, ¿no? O comprarnos una islita, o Ahora, tener plata afuera en las ¿no te, Bahamas. ¿no te parece interesante que Parisi también apuntara al cuico de izquierda, al cuico de derecha y englobarlos como... Sí, O sí, sea, fue bien, muy bien hábil, París. Sí. creo. Y fíjate que Parisi tiene otra cosa Disculpa interesante. que vuelva a París, estaba No, más es entretenido que acá, pero... hay que volver a Parisi porque tenemos mucho que aprender ahí, porque Parisi logra una cosa interesante que a la izquierda, desde mi punto de vista, porque se puso muy postmoderna a la izquierda, pero bueno, esa es otra discusión, la izquierda le cuesta hoy, que es conectar con la audiencia, con los usuarios, con las masas populares, conectar, Jara tiene algo de eso, ¿eh? Sí, sí. Y Algo. Parisi lo logra con cosas, mira, cosas muy concretas, muy Viva los mexicanos, sencillas, por favor. eh, y con eslogan. Sí. Por ejemplo, ni facho ni comunal. Muy marquetero, ¿no? Sí. Bueno, pues excelente. Rima, Sí. se entiende. Yo no me lo creo, para mí él es un facho. Pero no importa, ¿ya? Para mí él es, así politológicamente hablando, él es un populista de derecha, Claro. ¿ya? Bueno, pero a mí, mira, fíjate tú que a mí la izquierda, la centroizquierda, el progresismo, como quieras llamarlo, no tiene eso. ¿Hasta cuándo? Mira, yo creo que efectivamente nosotros tenemos dos grandes desafíos que transmitir a las grandes mayorías populares. La seguridad, que estoy de acuerdo, y llegar a fin de mes. Listo, son las dos grandes ideas. Sacar la deuda. ¿O? Listo, llegar a fin de mes. No. El 80% de los chilenos no llega a fin de mes, le cuesta llega con deuda. Entonces, llegar a fin de mes y la seguridad son dos grandes desafíos. Y en el segundo, el de llegar a fin de mes, la izquierda tiene mucho que proponer. Por supuesto. Janet, incluso este gobierno, del que yo soy muy crítico, sacó el copago cero en Claro. FONASA, sacó la PGU, la Bachelet sacó la gratuidad. Todo eso ayuda a llegar a fin de mes. ¿Ya? Pero ahí no nos hemos metido y la derecha no tiene nada que decir, ni nada que ofrecer, ni nada que aportar en cómo llegar mejor a fin de mes. Nada, todo lo contrario. ¿Ya? Y lo explicita también el programa de gobierno de CAS. O sea, lean, si está viendo en este momento esta entrevista, lo invito a que pueda leer su programa de gobierno y hacerse una opinión para poder decidir bien. Finalmente tener datos, y por eso el objetivo de esta entrevista es poder tomar una buena decisión en momentos determinados, como en un mes más, alguna votación que haya, o si va a ir a comprar un polerón de un color u otro. Y en este momento, los datos que se ofrecen públicamente, y aquí te quiero compartir lo que yo estuve investigando con nuestros compañeros aquí, Carlos Magno, en Google Trends, los datos ya se observaba un creciente, luego el debate ya más como hay un pic. ¿Podemos poner los datos? Sí. Esto es Google Trends, Sí. bueno, es público, digamos, cualquiera se puede meter. Y aquí estamos viendo cómo fue la evolución del 2 de noviembre al ahora. Estos son volúmenes de búsqueda, ¿cierto? Eso es como lo que nosotros estamos Claro, viendo. hay que contextualizar de que esta es una herramienta de Google abierta y te permite ver las conductas de búsqueda de nosotros, de las personas. Es decir, qué se está buscando en Google, ¿ya? Entonces tú pones, por ejemplo, un término de búsqueda, Cast, Parisi, Jara, y te dice cómo está la búsqueda de los usuarios respecto de ese término de búsqueda y lo que tú estás mostrando ahí es cómo los chilenos en estos días de noviembre han buscado a los candidatos, cada uno representado por un color en Google. Y aquí ya habían encuestas que daban el podio. Bueno, los últimos días, eso es lo interesante, en cuanto a la concordancia que tiene esta proyección, sobre todo en los últimos días de la elección, da un... Bueno, eso que ven ahí es el aumento en la votación misma. Es el día de la elección. Claro, el día antes existe ya digamos, un podium. Que esto se cruza con otros datos que nosotros estuvimos viendo, que son el nivel de likes que tienen estos personajes. En ese cruce de información
se puede establecer una proyección, no digamos exacta, pero sí es mucho más cercano de lo que estaban dando Las la encuestas. encuesta. Claro, fíjate ahí, mira, no muevas, no muevas. Ahí. Fíjate ahí, en los colores rojo es Kast, azul es Jara y amarillo es Parisi. Sí, Y son las tres personas más buscadas en Google en esos días. Y son las tres posiciones, justamente. sí. ¿Ya? Es decir, ahí Parisi sale en un tercer lugar y las encuestas no lo vieron. ¿Ya? Las encuestas no lo captaron, pero ahí Google Trend te dice que estaba en un tercer lugar en términos de búsqueda. Y de hecho, si usted baja, personas que nos estén mirando podrán ver que te lo da hasta dividido por región. Por región, Entonces, exactamente. pudiese ¿Cómo? ser esto concordante, no lo hemos cruzado aún con el server. Yo me he metido al server, pero no tiene los datos todavía. Ya, Y pudiese ser concordante hasta con los territorios. podría ser, No podría lo ser. sabemos, estamos investigando. Y también te da los términos por qué te buscan. Claro, Entonces, si uno mezcla toda esta información, que es un informe que estamos preparando en Kit Carlomagno, lo vamos a dar a conocer pronto, digamos, con la Universidad Católica, esto pudiese, no sé si cuestionar más las encuentro que ya están súper cuestionadas, pero al menos ponerle una rigurosidad académica en un contexto democrático donde también algunos, como lo denunciaba el mismo Parisi y como la pelea que tiene con Mayol, digamos, eh, bueno, influenciaron o no la encuesta en este resultado. bueno, mira, lo que queda claro es que hay un segmento de la población que al parecer hay dos opciones. O no, o está muy tan mal hecha la encuesta a ese segmento de la población no se llega por alguna razón. El método de El utilización método, el ya, método de las sí, encuestas. no es válido. Digo. No es que no sea válido, es que no lo, bueno, lo invalida un poco, pero no logran llegar Sí. a 2, 3 millones de personas, representarla. O esas personas odian las encuestas tanto como odian la casta política y no les responden nunca. O le responden cualquier O cosa. le responden cualquier cosa. Eso está por verse. Entonces, en ese sentido, lo que ustedes están haciendo me parece interesante porque hay que innovar. Hay que innovar, hay que buscar herramientas como esta que tú mostraste ahí, Google Trends, que además es abierta. Cualquiera, si pone Google Trends Sí. en Internet, le va a llevar a esta página. Cruzar esto con datos que te dan las redes sociales y generar una mezcla de datos, obviamente rigurosa, justificada, con teoría detrás, qué sé yo, que te permita mirar de otra manera, en este caso desde el mundo digital, las preferencias, los gustos, las opiniones de los chilenos y las chilenas. Eso me parece súper bien, así que me parece fantástico que lo hagan, persistan en eso. Y la única cosa es que, como advertencia que se pudiera hacer, es que a medida que tú veas resultados, lo importante es que los resultados se mantengan en el tiempo. Claro. ¿Ya? O sea, que no te dé resultado por una elección y después tres no Claro, le achunten, ¿no? claro, O claro. no pase nada. Un poco lo que le pasó a Mayol Claro, exactamente, porque Mayol y otros, o sea, de repente mostraban encuestas muy interesantes que sí, parecía que sí, pero después, a la hora de los que hubo, se derrumba. claro, Todo se derrumba. Puede sonar esa canción. claro, Ya, vamos a tener. sí, es complejo, es complejo. Sí. Ahora, yo le reconozco a Mayol una cosa, es audaz. Bueno, Sí, todos sabemos persistente. todos sabemos que es un tipo muy inteligente, Sí, me gusta claro. la audacia. La teoría crítica necesita siempre audacia, si no, no puede ser crítica. Em, pero también necesita en algún momento el contraste frente a los datos duros de la realidad, y ahí en esta vuelta le fue re mal Claro. a la cosa nuestra. Y bueno, si tienen preguntas hasta este momento, mándenos. Vamos a estar contestando. Profesor Santander estará acá también nuevamente. Así que todo lo que ha escuchado, si le causó algún tipo de interés, puede comentarnos. De hecho, leemos todos los comentarios y la idea es nutrir este tipo de entrevistas como insumos para la vida democrática, digamos. Pues, nuestro objetivo como canal comunitario, Valparapía TV, y en este caso el programa Kit Carlomagno, que es de análisis político nacional e internacional, es poder dotar a nuestra audiencia de la mejor información y la más ligada a la rigurosidad y la... No sé si ya la academia es un garante tampoco de esta rigurosidad, porque también hemos observado otros tipos de universidades o digamos, centros de datos o son como productoras de Sí. encuestas
que un poco ha echado a perder esta democracia pluralista, supuestamente. Mira, la academia no es un lugar puro, Sí, claro. intocado por lo que pasa fuera de ella. Estoy leyendo un libro, Las memorias de Nat Turner, que fue el primer negro esclavo en Estados Unidos que lideró una rebelión contra los blancos en la primera mitad del siglo XIX. Y entonces estoy leyendo ese libro y ahí muestran, entre otras cosas, cómo la ciencia, la academia en esa época, de manera muy rigurosa, muy científica, muy metodológicamente precisa, demostraba científicamente que los negros eran una especie humana inferior. Como la bomba atómica. Mira, y argumentos científicos y un registro científico casi perfecto que estaba ahí toda la ciencia. Entonces, ojo con la ciencia. La ciencia muchísimas veces está a favor o se usa para ciertos intereses, como esos miserables intereses de demostrar que un tipo de ser humano es inferior a otro, como ocurrió con los negros. Por lo tanto, no somos impolutos los científicos. La ciencia está condicionada por las fuerzas sociales, por el poder, por muchísimas cosas. Y en un contexto de desinformación, ¿cómo a nuestra audiencia, si ya esa pilar que era la verdad racional, que sabemos que se cayó hace rato, pero algunas personas, no todos, pero las tienen sí como o la televisión, que antes era un validador, o la radio, bueno, distintas instituciones de la democracia chilena que uno podía acceder y que te contaran la verdad, o uno esperaba, tenía esa expectativa. Ahora, en este contexto de desinformación, si no es la ciencia, o sí a media, o si no esto, ¿dónde en qué fuentes se puede confiar? ¿O qué acciones como ciudadanos podemos hacer para tener información de calidad? Claro, bueno, compleja tu pregunta. Disculpe. Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que saber los ciudadanos del mundo es que la desinformación se activa en ciertos contextos. Cuando hay crisis sociales, como el estallido, sanitarias, como el COVID, cuando hay campañas electorales, plebiscitos, las presidenciales, son momentos en que la desinformación, eso ya está hiperprobado, Claro. se activa. Por lo tanto, sabiendo tú eso, son momentos donde uno tiene que estar 3 veces más alerta respecto a la información que te llega. O sea, es un momento donde tú tienes que aumentar tus alertas. Ojo con lo que me llega. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que si uno puede usar Internet también para verificar si lo que te está llegando es o no es falso, exagerado, qué sé yo. Claro. Uno puede usar Internet para eso. Entonces uno tiene que siempre tener una sana cuota de sospecha frente a todo lo que te llegue. Y hoy en día es difícil, creo que no había cómo, por ejemplo, detectar que lo que estaban haciendo con Matei era una campaña de desinformación porque era muy sutil, no estaban usando inteligencia artificial que a veces uno la ve, sino que lo que estaban haciendo, que los silencios de Evelyn Matei, que podrían haber durado un segundo, como todos lo hacemos, lo alargaban 2 segundos más y el silencio duraba 3 segundos. Un que todos usamos ese en vez de lo alargaban y era Y mostraba y entonces instalaban la agenda que querían instalar. entonces claro, era muy difícil para un ojo incluso entrenado como el mío, el de estudiante, el tuyo, detectar que eso era desinformación, que era falso, era muy por lo tanto lo que hay que hacer es estar siempre muy atento en estos contextos y usar el mismo Internet para lograr verificar si es correcto o no lo que estamos viendo. Vamos a quedar acá de esta entrevista. Como les digo, va a haber mucho más. Si ustedes participan, pueden mandarnos correos. Ahí va a estar todo escrito en la descripción de esta entrevista. Y agradecer al profesor Santander, al vecino Pedro, que ha llegado acá, al garage de Kit Carlomagno, a Felipe, que está tras los contrarios. No, excelente. Aguante, Felipe. Gracias por la invitación. Y nos veremos Un gusto. en un próximo Kit Carlomagno Entrevistas.